Ingeniera. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar otra forma para calcular la determinante de una matriz, ¿ya? Por si acaso, hoy día recién habilité la clase anterior de triangular superior e inferior. Ya está habilitada, al igual que esta clase. Entonces, vamos a ir a la parte teórica y después hacemos la parte práctica. Entonces, este método de Laplace o el método de cofactores, es muy útil para que nosotros podamos calcular la determinante de matrices de orden mayor a 3. Además que a través de este método de Laplace nos permite hacer otras aplicaciones como encontrar la inversa de una matriz y poder encontrar solución a ciertos sistemas de ecuaciones ecuaciones lineales, ¿ya? Nosotros hemos visto que para calcular la determinante de una matriz 3×3, pues hemos aprendido el método de Sarrus filas o Sarrus columnas, y también hemos hecho reducción a triangular superior o reducción a triangular inferior, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros ahora vamos a trabajar con un método para poder combinar lo que ya hemos aprendido anteriormente. Este método se puede aplicar desde matrices de orden 2, de orden 3 o de orden 4 o más, digamos, ¿no? Pero es recomendable para matrices de orden mayor a 3, ¿ya? ¿En qué se basa este método? Este método se basa en que nosotros debemos encontrar los menores y los cofactores de los elementos genéricos que pertenecen a una matriz de orden n. ¿Por qué digo yo orden n? Porque la determinante solamente se calcula de matrices cuadradas, ¿no? Entonces, si mi matriz se llama A, pues los elementos A sub i j, que están demostradas de esta manera, van a pertenecer a A, ¿no? Donde i significa el número de fila y j el número de columna. Entonces, para poder desarrollar o para poder calcular la función determinante a través de este método, nosotros lo primero que vamos a aprender es a calcular sus menores y sus cofactores. Ya, entonces, cuando decimos nosotros menores, los menores lo vamos a calcular de los elementos A sub i, j. Y lo denotamos de esta manera, miren, es como la notación de valor absoluto, ¿no? Menor i, j. Es igual al determinante de la submatriz que queda al eliminar la fila i y la columna j de la matriz A. Entonces, eso es el menor. El menor es el determinante de una submatriz. Resultante de eliminar la fila i y la columna j. Entonces, de tal manera, si yo aquí tengo una matriz de orden 3 y quiero calcular el menor del elemento que pertenece a la fila 2, columna número 1, entonces lo que hago pues yo es eliminar la fila 2, la columna número 1, y mi submatriz está dada por estos elementos, A sub 1,2, A sub 1,3, A sub 3,2 y A sub 3,3. ¿Sí? Este es el menor. ¿Y qué es lo que tengo que yo hacer con esta submatriz? Pues calcular su determinante. Entonces va a depender del orden que tenga esa submatriz para que ustedes puedan aplicar los diferentes métodos que hemos conocido, ¿no? En esta unidad. En este caso, pues, el método más fácil es multiplicar todos los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria, ¿no? De esa manera nosotros podíamos calcular su determinante. Aunque este método de Laplace también lo podemos hacer recursivamente. Y entonces, el menor i, j, el menor de un elemento, es la submatriz resultante de eliminar esa fila y esa columna. La determinante de la submatriz. ¿Ya? ¿Y qué es el cofactor? Entonces, el cofactor del elemento A sub i, j, que nosotros lo vamos a denotar de esta manera, A asterisco, i, j, donde especificamos la fila y la columna,
es igual al menor que nosotros hemos calculado multiplicado por su signo positivo o negativo, ¿ya? Es decir, por la posición que ocupa el elemento dentro de una matriz. Y entonces, ¿cómo nosotros calculamos esa posición, si es negativo o positivo? Multiplicándolo por menos 1 elevado al número de fila más el número de columna, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, empecemos con el primer ejercicio. Vamos a calcular los menores. Todavía no estamos viendo nada de la determinante, solamente estamos calculando los menores. Entonces, aquí yo me he preparado una tablita y tengo pues que sacar los menores. Si ustedes ven, esta es una matriz de orden 2, pues aquí tenemos los elementos, ¿no? 1, 1, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 2, columna 1, fila 2, columna número 2. Entonces yo voy a calcular los menores de cada uno de esos elementos genéricos. Entonces, si yo voy a calcular el menor 1,1, es la matriz resultante, dice, de eliminar la fila número 1 y la columna número 1, ¿sí? Entonces, el menor resultante es 3. Si yo quiero encontrar el menor 1,2, fila 1, columna número 2. Entonces, el elemento es 1. Si yo quiero encontrar el menor 2,1, elimino la fila número 2 y la columna número 1. El elemento resultante es 9. Y si yo quiero tener el menor 2,2, fila 2, columna número 2 y mi elemento es 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo he calculado los menores. Ahora vamos a calcular los cofactores. ¿Qué es el cofactor? El cofactor del elemento 1,1 es multiplicar al menor, colocarle signo. ¿Y cómo le colocamos el signo? Multiplicándolo por menos 1 elevado al número de fila más el número de columna. Entonces acá tenemos nosotros menos 1 elevado la fila 1 más la columna 1 multiplicado por el menor que es 3. Entonces decimos menos 1 al cuadrado, ya sabemos que es positivo, y mi resultado es 3. ¿Sí? Vamos a calcular el cofactor 1,2 menos 1 elevado al número de filas más el número de columnas. 1 más 2. ¿Qué multiplica al menor? Entonces, menos 1 elevado a 1 más 2, 3. ¿Qué multiplica al menor que es 1? Ya ustedes saben que todo número negativo elevado a una potencia impar, pues es negativo, y mi resultado es menos 1. Lo mismo hacemos acá. Vamos primero por el signo, menos 1 elevado al número de fila más el número de columna, que multiplica al menor, menos 1 elevado a 3, que multiplica a mi menor, que es 9, y esto me da menos 9, ¿no? Y el cofactor 2,2 menos 1 elevado al número de fila más el número de columna, que multiplica al menor. Entonces, menos 1 elevado a 2 más 2, 4, multiplicado por el menor 2, menos 1 elevado a una potencia par es positivo, por 2 es positivo. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros hemos calculado los menores y los cofactores de una matriz. Y podemos proseguir con una matriz 3×3, ¿ya? Ok. Preguntas hasta acá. ¿Se entiende cómo calcular ese menor y ese cofactor? Los menores, disculpe, ¿lo puede volver a explicar, por favor, ingeniera? Claro. El menor es el resultado, mire, si es el menor del elemento 1,1, pues es el resultado de eliminar la fila número 1 y la columna número 1, ¿sí? A eso se refiere el menor. Un momentito, se ha trabado mi máquina. Entonces, si yo elimino la fila 1 y la columna 1, el resultante va a ser el 9, ¿ves? Si yo quiero el menor de la fila 2, columna número 2, elimino la fila 2 y la columna número 2 y mi elemento resultante es el 2, ¿sí? ¿Se está compartiendo la pantalla? Disculpe.
Se está Sí, compartiendo. está compartiendo. Ya es que se había parado un poco mi pantalla. Entonces, si yo quiero el menor 1,2, pues yo elimino la fila 1 y la columna número 2, y mi elemento resultante es 1. ¿Ves? ¿Ok? Ahora sí. Es la submatriz Sí. resultante. ¿Ya? Bueno. Entonces, lo que nosotros tenemos que notar, miren, es que el cofactor y el menor de un elemento solamente difieren de su signo. Es decir, el cofactor de ese elemento puede ser más menos el menor. ¿Ya? Si aquí tengo 3, 1, 9 y 2, ¿en qué cambia el cofactor? Cambia solamente en el signo que nosotros vamos a dar. Entonces, una forma más fácil de realizar la asignación de los signos, pues es a través de la posición que ocupa dentro de una matriz. Si yo tengo una matriz de orden 2, el signo de los elementos, siempre empezamos con positivo, positivo, negativo, y la segunda fila cambiamos negativo, positivo. Si yo tengo una matriz de orden 3, siempre con positivo, más, menos, más, intercambiamos para la segunda fila, menos, más, menos, más, menos, más. Si yo tengo una matriz de orden 4, pues los signos serían más, menos, cambiamos para la segunda fila, menos, más, cambiamos para la tercera fila, ¿no? De tal manera que, mire, en este caso, acá, vamos a calcular los menores y los cofactores. Ya, entonces, yo voy a hacer un cuadrito, voy a tratar a ver si es que me deja hacer un cuadro acá. No me va a dejar hacer mi cuadro. Y vamos a calcular los menores y los cofactores, ¿ya? Ok, entonces vamos a calcular el menor 1,1. El menor 1,1, pues es el resultado de que yo elimine la primera fila y la primera columna, ¿ya? Ok, entonces aquí la resultante pues va a ser una matriz de orden 2, ¿no? Esa va a ser mi submatriz. Mi submatriz M de 1,1. Vamos a tratar de hacerlo aquí la práctica. Submatriz. Vamos a insertar una ecuación. M 1,1. ¿Sí? Entonces, la submatriz resultante, pues, es una matriz de orden 2. ¿Ya? Entonces, vamos a poner una matriz de orden 2. ¿Sí? Y acá lo tenemos, ¿no? Menos 6, 9, 6 y 1. 6 y 1. ¿Sí? Esa es mi matriz resultante, pero mi menor es la determinante de esa matriz, ¿no? Entonces yo voy a calcular la determinante de esa matriz, de esa submatriz, y pues ya yo conozco un método, ¿no? El método me dice que nosotros multipliquemos los elementos de la diagonal principal, menos 6 por 1, que son los productos elementales con signo, ¿no? Menos los elementos de la diagonal secundaria, ¿no? Que sería 6 por 9. 6 por 9, ¿ok? Menos 6 por 1 y 6 por 9. ¿Ok? Entonces vamos a sacar aquí el resultado. Menos 6 por 1 es menos 6. Un ratito, por favor. Menos 6, menos 9 por 6, 45. ¿Y esto sería cuánto? ¿Cuánto es 9 por 6? 54, ¿no? 54. Estamos mal. Entonces sería menos 6 menos 54. ¿Cuál es el resultado? Menos 60. Menos 60.
¿Ya? Entonces, aquí tendríamos nuestro primer menor, que es menos 60. Ok, entonces de esa manera nosotros vamos a calcular los menores, de tal manera que si yo tengo que calcular el menor 1,2, pues mi submatriz resultante va a ser eliminar la primera fila y la segunda columna. Entonces, ¿cuál es mi submatriz resultante? Pues el primer elemento es 3, el segundo elemento es 9, 2 y 1. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la determinante de esta matriz de orden 2, pues los elementos de la diagonal principal, 3 por 1 menos 9 por 2. 9 por 2. Entonces tenemos acá 3 menos 18, y esto sería igual a menos 15, ¿no ves? ¿Ok? Entonces ya tenemos el menor, el segundo menor, que es menos 15. Y seguimos calculando los menores. Entonces vamos a calcular el menor 1,3. Fila 1, columna número 3. Ya, elimino la fila 1, columna número 3. Mi matriz o mi submatriz resultante es 3 menos 6 y 2 y 6. Ya, esa es mi matriz resultante. Y lo que tengo que hacer es calcular su determinante, pues, ¿no? Entonces digo 3 por 6 menos 2 por menos 6. 2 por menos 6. ¿Ok? Y acá tengo 6 por 3, 18. Menos por menos es más. Y tengo 6 por 2, 12. Entonces sería 18, 28, 30. Verifiquen, por favor, que todas las operaciones que yo esté haciendo estén bien realizadas, ¿ya? 18 más 12, 30, ¿no? ¿Ok? Y seguimos calculando de esa manera el siguiente menor, pues nos vamos al menor 2,1. Eliminamos la fila número 2 y la columna número 1. Entonces, mi resultante va a ser una submatriz 1,5 y 6,1. 6,1. Calculamos la determinante, elementos de la diagonal principal, 1 por 1, menos 6 por 5, ¿no? Menos 6 por 5, ¿ok? Entonces tenemos acá 1 menos 6 por 5, 30, y esto sería menos 29, ¿ok? Estamos hablando del menor 2,1, ¿no? Acá está mal, aquí sería 2,1, ¿ok? Y de esa manera calculemos, por favor, el 2,2, el 2,3, el 3,1 y el 3,2, y ustedes me dicen los resultados, ¿ya? Vamos calculando. ¿Se entiende cómo calcular? ¿Se entiende cómo calcular? Sí. Ok, entonces vamos con el 2,2. 2,2. Y tenemos 1,5 y 2,1. 1 por 1 y 2 por 5. Este sería 1 menos 10. Sería menos 9. Y este sería menos 9. ¿Ok? Este sería menos 9. ¿Listo? 2,3. ¿Cuánto han sacado en 2,3? Cuatro. Ya. 3,1. Yo saqué 39, entonces estará correcto. Ahorita vamos a ver que sus compañeros verifiquen. En 3,2 saqué menos 7. Menos 7. Y Si no me equivoco es menos 9. menos 9. A ver, verifiquen, por favor. Súbalo un poquito más
Ahí. Ahí. No, disculpe, ingeniera, en el último es -3. Ujú. No, sería 1 por, a ver, 1 por -6 menos 3 por 1, ¿no? Aquí sería -6 menos 3 y esto sería -9. ¿Está bien? Y está bien. ¿Ok? ¿Han verificado que estén todos bien estos números? ¿Alguien no le ha salido igual? Para que revisemos. La 3,2. La 3,2. La 3,2. Entonces vamos a eliminar 3,2. Sería 1,5 y 3,9. 1,5 y 3,9, ¿ya? Y sería 1 por 9, los elementos de la diagonal principal, menos 3 por 5, menos 3 por 5. Entonces tendríamos acá 9 positivo, menos 15. ¿Y esto cuánto es? Menos 6. Menos 6. 6. Menos 6. ¿Ok? Ese es el elemento 3,2, ¿no? Sí, 3,2. La 3,2. penúltima. Ok, 3,2, entonces aquí sería menos 6. ¿Todo lo demás está bien? ¿Todo lo demás está bien para que sigamos avanzando? Sí, ingeniera, está bien. Sí, está Ok. bien. Listo. Bueno, entonces miremos, una vez que ustedes han calculado los menores, ya el cofactor también lo podríamos sacar con esta formulita. Decimos -1 elevado al número de fila más el número de columna que multiplica al menor. Entonces aquí sería -1 que multiplica a -60, ¿ya? A -60, menos 1 elevado al cuadrado es positivo y aquí sería -60, ¿ya? Pero ese signo nosotros lo podemos colocar de esta matriz que tenemos acá. Si nosotros colocamos, si nosotros conocemos los signos, entonces decimos menos por más, menos, ¿ven? Menos por menos, más, bueno, aquí estoy sacando, disculpen, está mal mi matriz porque estoy hablando de una matriz 3x3, ¿no? Yo copié una matriz 4x4. Entonces estaríamos hablando de esta de acá. Entonces vamos a calcular de nuevo. Este es menos, menos por más, menos, menos por menos, más, sería 15, más por más, sería 30. Vamos a la segunda fila. Entonces, este menos por este menos, menos por menos más, 29. Vamos a la tercera fila, menos por más, menos, menos por más menos, menos 9. Vamos al elemento 2,3. 2,3, este es negativo y este es positivo, entonces sería menos 4. Vamos al elemento 3,1, sería más por más, más. Vamos al elemento 3,2, menos por menos, más. Y vamos al elemento 3,3, menos por más, menos 9. ¿Sí? Entonces, de tal manera que nosotros, conociendo los signos que ocupan en la posición, pues podemos cambiar. A ver, verifiquemos este. Este era menos 29, ¿no es? Este decimos así por menos 29. Por menos 29, ya sabemos que todo número negativo elevado a una potencia impar es negativo, menos por menos, más 29. ¿Sí? Este que era menos 9,
Esto lo multiplicamos menos 1 por menos 9. ¿Sí? Decimos menos 1 elevado a una potencia par, es positivo, por menos, menos. ¿Sí? No sé si se entendió acá, cómo lo he hecho más rápido. He utilizado cada elemento, por decirle este elemento 2,3, con su signo, con este elemento que está acá, 2,3. Entonces digo positivo por negativo, negativo. ¿Se entendió? Todo ok. Todo ok. ¿Todos entendieron? Sí, ingeniera. Listo, bueno. Entonces, para que vean, nosotros podemos hacer ese cálculo o podemos memorizarnos los signos de mi submatriz y hacer pues la operación de signos, ¿no? ¿Ok? Entonces, va a depender de ustedes para ganar tiempo, pero tienen que hacer bien estas operaciones, porque un número que se equivoquen, ya todo el ejercicio está mal. Listo. Bueno, entonces nosotros hemos calculado lo que son los menores y los cofactores. ¿Para qué calculamos esos menores y cofactores? Para poder calcular la determinante a través del método de Laplace. ¿Qué me dice la determinante a través del método de Laplace? Me dice, el determinante de una matriz de orden n se puede obtener multiplicando los elementos de una fila o columna, ¿sí? de A por sus respectivos cofactores y sumando luego todos los productos resultantes. Es decir, yo lo puedo desarrollar a través de una fila, cualquiera de la fila, o a través de cualquiera de las columnas, y el resultado siempre tiene que ser el mismo. Entonces, acá ya nosotros tenemos, voy a cortar lo que hemos hecho de esta matriz, 2, 9, 1, 3, ¿sí? 2, 9, 1, 3, vamos a cortar nuestros menores y nuestros cofactores y lo vamos a pegar para utilizarlo. Entonces, vamos acá y vamos a calcular, ¿ya? Entonces aquí tengo, miren, los menores y los cofactores. Y voy a calcular su determinante. Entonces, yo tengo que escoger siempre la fila o la columna que tenga menor número, que tenga mayor cantidad de cero, para hacer menos operaciones. En este caso, bueno, no tengo cero, yo voy a desarrollarla a través de la primera fila, y entonces voy a agarrar esta fila de acá para calcular mi determinante, que me dice el elemento 1,1 multiplicado por su cofactor 1,1 más el elemento 1,2 multiplicado por su cofactor 1,2. Entonces, el elemento 1,1 es 2, que multiplica el cofactor 1,1, que es 3, más el siguiente elemento, que es 9, que multiplica a su cofactor 1,2, que es menos 1, y luego lo sumo. Entonces aquí tendría 6 menos 9, y esto sería igual a menos 3. ¿Ya? Entonces la determinante de esta matriz es menos 3. De la misma manera, yo no quiero desarrollarla a través de la primera fila, ¿no? Yo quiero desarrollarlo a través de la segunda columna. Ahora yo quiero desarrollarla a través de la segunda columna, porque yo puedo agarrar cualquier fila o cualquier columna. Entonces yo quiero desarrollar mi determinante a través de esta columna de acá. Esta columna corresponde al elemento fila 1, columna 2, multiplicado por su cofactor 1,2, más este elemento de acá, que es 2,2 multiplicado por su cofactor 2,2. Entonces, 1,2 es 9, que multiplica a su cofactor 1,2, que es menos 1, más el elemento 2,2, que es 3, que multiplica a su cofactor 2,2, aquí lo estoy sacando el cofactor, que es 2, y esto va a ser igual a menos 9, más 6, y esto va a ser igual a menos 3, ¿ya?
significa que cualquier fila o cualquier columna que yo ocupe dentro de mi matriz, el resultado siempre tiene que ser el mismo. Entonces, la determinante, aplicando el método de Laplace, la puedo desarrollar por cualquiera de las filas o por cualquiera de las columnas. ¿Cómo se hace? Pues multiplico cada uno de los elementos por sus cofactores y sumo. ¿Sí? Ese es el resultado de la determinante. ¿Ok? Claro que lo podíamos hacer más rápido, ¿no? Ustedes dicen, ¿por qué no hace 2 por 3, 6? 6 menos 9 menos 3. ¿Ok? En la operación que nosotros ya conocemos. Es solamente para aplicar el método. ¿Se entendió? ¿Cómo se aplica Laplace? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora nos complicamos porque no les voy a dar yo matrices pues 3 por 3, ¿no? 2 por 2, y yo lo que tengo que darle pues son matrices más grandes. Entonces voy a copiar acá los menores y cofactores de mi matriz 3 por 3, ¿ya? Y vamos a calcular su determinante, ¿ok? Entonces acá tengo mi matriz, acá voy a pegar mis menores y voy a calcular su determinante, ¿no? Entonces la determinante yo la puedo hacer por cualquiera de las filas o por cualquiera de las columnas. Entonces en este caso voy a copiar de acá, por favor. Voy a hacer a través de la primera fila, ¿ya? Voy a calcular la determinante a través de la primera fila. Voy a agarrar esta primera fila que tengo acá. Entonces los elementos corresponden a 1,1 por su cofactor 1,1, 1,2 por su cofactor 1,2, más, vamos a copiar, vamos a hacerlo más fácil. 1,3 por su cofactor 1,3. Listo, entonces agarro la primera fila, el elemento es 1 multiplicado por su cofactor 1,1 que es menos 60, más el segundo elemento que también es 1 multiplicado por su cofactor 1,2 que es 15, más el elemento 3, que es 5, multiplicado por su cofactor 1,3, que es 30, ¿no? Menos 60, 15 y 30. ¿Ok? Entonces vamos a calcular. Calculen por favor ustedes. Tenemos menos 60. Menos 60 más 15 más 150, ¿no? 5 por 0, 0, 5 por 3, 15, más 150. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 165. 165 menos 60 es 100. ¿Cuánto? 105. 105 positivo. Sí, positivo. Listo, 105 positivo. ¿Ok? Entonces hemos calculado de esa manera, ¿no? Ok, entonces, como les digo, podemos desarrollarlo ya sea a través de cualquier fila o a través de cualquier columna. Pues vamos a ver si sale lo mismo, ¿no? Dice que yo no confío mucho, por eso utilicé mi calculadora, ¿no? Entonces, vamos a desarrollarlo a través de esta columna de acá. Entonces, esa columna de acá es 1,1 por el cofactor 1,1. 1,2, 2,2, disculpen, por su cofactor 2,2 y 3,2 por su cofactor 3,2. ¿Ves? 3,2. ¿Ok? Entonces estoy desarrollando la determinante a través de la segunda columna. Estamos mal, ¿no? Aquí sería 1,2, fila 1, columna número 2, por su cofactor 1,2,
2,2 y 3,2 por 3,2. ¿Ok? Entonces el elemento es 1, acá es menos 6. Y acá es 6 positivo. Vamos a encontrar el cofactor 1,2. El cofactor 1,2 es 15. El cofactor 2,2 es menos 9. Y el cofactor 3,2 es 6 positivo. ¿Ok? Entonces tendríamos acá 15. Acá tendría menos más. 9 por 6, 45. 9 por 6, 54, ¿no? 9 por 6, 54. Y acá tendríamos más 36. Más 36. ¿Ok? Entonces vamos a ver si sale nuestro dato. Entonces aquí tendríamos 15 más 54 más 36 y esto es 105. ¿Listo? ¿Ok? Perfecto. ¿Se entendió? ¿Entendieron o no? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, entonces cuando nosotros estamos utilizando el método de Laplace, ¿ya? Se recomienda que nosotros podamos hacer operaciones elementales sobre las matrices de tal manera que nuestros cálculos sean menores. De tal manera que si yo sobre esta matriz voy a realizar operaciones elementales, ya, un momentito por favor, voy a buscar su equivalente, voy a hacer, voy a adicionar sobre la fila 2, la número 1 multiplicado por su opuesto, entonces sería 1 por menos 3 más 3, 0. 1 por menos 3 más menos 6, menos 9. Y 5 por menos 3, menos 15 más 9, ¿cuánto es? Menos 6, ¿no? ¿Ok? Sí. Estoy haciendo solamente una operación elemental, ¿ya? Estoy buscando una matriz equivalente. Y bueno, vamos a hacer otra operación elemental sobre la fila número 3. Voy a multiplicar por su opuesto, 1 por menos 2, más 2, 0. 1 por menos 2, menos 2, más 6, 4. 5 por menos 2, menos 10, más 1, menos 9. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿no? Ok. Entonces, miren, yo tengo dos matrices equivalentes, ¿ya? Y yo puedo decir, yo puedo hacer primero operaciones elementales y puedo decir ahora, quiero calcular su determinante, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la determinante de esta matriz? Pues la determinante de esta matriz, así lo dice el teorema, determinante de A, pues yo voy a escoger la fila o la columna que tenga mayor cantidad de 0, pues a mí me conviene calcular su determinante a través de la primera columna, entonces digo, el elemento que corresponde a la posición 1,1 que multiplica al cofactor 1,1, ¿sí? Y esto va a ser, el elemento es 1 que multiplica a su cofactor 1,1. Veamos cuál es su cofactor. 1,1 es menos 60. Menos 60. ¿Ok? Está menos 60. Y esto sería igual a menos 60. Y está mal, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? Algo hemos hecho mal acá. Hemos hecho mal porque la determinante tenía que salirme la misma, ¿no? Solamente hemos hecho adiciones, entonces su cofactor, ya, ok. Aquí a ver cuál sería el menor y el cofactor.
¿Cuál sería el menor acá? Vamos a... Encuentren el menor, por favor, de esta submatriz. Vamos a calcular su menor y vamos a ver si es cierto lo que su profesora dice. Entonces, aquí yo tengo mi menor, 1,1. Acá tengo mi matriz, ¿no? Mi matriz resultante, pues, fila 1, columna 1, va a ser una matriz 2 por 2. ¿Ok? Entonces, aquí va a venir menos 9. Acá va a venir menos 6. Acá va a venir 4. Y acá va a venir menos 9, ¿ok? Si yo calculo va a ser menos 9 por menos 9 más, menos, disculpen, menos 4 por menos 6, 4 por menos 6, y esto va a ser igual a menos por menos más 81, menos por menos más, 6 por 4, 24, 81 más 24, 80, 90, 100, 105 positivo, ¿sí? Entonces he calculado el menor, y ahora me voy a calcular su cofactor. Si quieren, hagámoslo con la simbología, ¿ya? Vamos a calcular su cofactor. Entonces, el cofactor A del elemento 1,1, le ponemos el asterisco arriba porque eso me dice la notación. ¿Sí? Eso estamos calculando el cofactor. Va a ser igual, dice, a, vamos a colocar acá, va a ser igual a menos 1, que suma a 1 más 1, que multiplica a este menor de acá, ¿no? Eso me dice la teoría. ¿Sí? Entonces, que multiplica a ese menor. Y esto va a ser igual a menos 1 elevado a 2. Estamos haciendo paso por paso. Menos 1 elevado a 2. Que multiplica al menor, que es 105. ¿Sí? Entonces, todo número negativo elevado a una potencia par es positivo, y aquí sería 105. ¿Ok? De tal manera que ahora sí ya puedo calcular su determinante. Su determinante va a ser el elemento de la posición 1,1 multiplicado por su cofactor. Entonces sería 1 que multiplica a 105. Y esto es igual a 105. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar el método de Laplace o el método de cofactor, lo que se recomienda es agarrar la fila o la columna que tenga mayor cantidad de cero, ¿ya? Entonces, para ello es recomendable que nosotros hagamos operaciones elementales, ¿sí? Porque al hacer operaciones elementales, nosotros lo que tenemos son matrices equivalentes, ¿no? Entonces, esta matriz es equivalente a esta matriz es equivalente a esta de acá. De tal manera que hacer estas dos operaciones, pues miren, yo tengo una columna donde tiene un solo elemento distinto, es 0, y los cálculos para encontrar la determinante van a ser menores, porque solamente voy a necesitar sacar un menor y un cofactor. ¿Ya? ¿Se entendió? Bueno, ¿se entendió sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Todos han entendido? Los 32 que tengo acá han entendido, porque le voy a dejar tarea. No sé, yo entendí, ingeniero. Bueno, se entendió. bueno, ok. Como yo siempre me reservo la parte más fácil y le dejo a ustedes la parte más complicada, pues vamos a trabajar con matrices de orden 4, ¿ya? Porque básicamente este método es recomendable para matrices superiores al orden 3,
¿ya? Porque SARRUS solamente podemos aplicar para matrices de orden 3. ¿Listo? Entonces, el método de cofactor ya para matrices mayores a 3. Acá tenemos una matriz de orden 4, por si acaso esta estaba en la tarea que yo había colocado. Solamente 5 me subieron la tarea, aunque la fecha de tarea vence el domingo, ¿no? Pero ya hay 5 estudiantes que ya han respondido y han calculado su determinante. Entonces, para esos 5 que han calculado la determinante, ya saben, por triangular superior o inferior, saben que el resultado es menos 546, ¿ya? Yo voy a calcular ahora la determinante aplicando para ello el método de Laplace. Pues, ¿qué es lo que hago? Ubicar la fila o la columna que tenga mayor cantidad de cero. En este caso no quiero hacer operaciones elementales, porque aquí miren, tengo una fila que solamente tiene 2 elementos distintos de nulo. Y voy a calcular su determinante. ¿Qué me dice la función determinante? Agarra cada elemento y multiplícalo por su cofactor. Entonces sería 1 que multiplica al cofactor 1,1 más 3 que multiplica al cofactor 1,4. ¿Sí? Entonces, para calcular los cofactores, lo primero pues que tenemos que sacar son los menores, ¿no? Entonces vamos a calcular el menor de 1,1. ¿Qué es el menor de 1,1? Pues es eliminar la fila número 1 y la columna número 1, ¿no? Entonces eliminamos la fila número 1, la columna número 1, mi submatriz resultante es una matriz 3×3. 706, 630, 31 menos 5, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular su determinante. Ya ustedes saben SARRUS, no tengo por qué volverle a explicar. Pueden aplicar SARRUS fila, SARRUS columna. En este ejercicio yo estoy aplicando SARRUS columna, estoy aumentando las 2 primeras columnas, sumo todos los productos elementales con signos positivos y los productos elementales con signos negativos y calculo mi determinante. Menos 123. ¿Ya? Voy a calcular el menor de, me dice 1,4. Fila 1, columna número 4. Mi submatriz resultante pues va a ser 2, 7, 0, 0, 6 y 3 y 7, 3 menos 7, 3 y 1. Puedo aplicar de nuevo SARRUS, en este caso para recordarlo pues estoy haciendo SARRUS fila, estoy aumentando las 2 primeras filas y estoy calculando su determinante, ¿no? ¿Ok? Y subo y la determinante es 141. ¿Ok? Pero aquí me piden el cofactor. Entonces tengo que calcular sus cofactores. Aquí es igual el cofactor a menos 1 elevado al número de fila más el número de columna que multiplica al menor, menos 1 elevado a 2 que multiplica a menos 123. Este es positivo, negativo, menos 123. Mi cofactor 1,4 menos 1 elevado a 1 más 4, que multiplica al menor, menos 1 elevado a 5 multiplicado por 141, ¿no? Menos 1 elevado a una potencia impar, negativo, por 141 menos 141. Bueno, y acá tengo mis 2 cofactores, ¿ya? Tengo mis 2 cofactores y voy a hacer el cálculo de... Ahora voy a reemplazar y mi determinante es menos 546. ¿Ah? De esta manera, miren, yo estoy combinando 2 métodos, ¿no? Estoy combinando el cofactor con SARRUS porque la resultante de la submatriz es una 3×3. El anterior estaba trabajando con una 3×3 y calculaba con la forma de calcular la determinante de matrices de orden 2. ¿Ya? Ustedes pueden hacerlo por cualquier fila, por cualquier columna, como también pueden hacer operaciones elementales, ¿no? Sí, nosotros podemos hacer operaciones elementales de tal manera de dejar un solo elemento. A ver, hagámoslo, ya a manera de
de que ya vamos terminando la clase, pues hagamos esa práctica. Esta es mi matriz, y entonces vamos a buscar matrices equivalentes, ustedes me van a ayudar. Diseño y ecuación, ¿no? Entonces vamos a buscar una matriz equivalente para hacer menos cálculo, ¿ya? Quiero eliminar este 2. ¿Qué operación hago? Adición de la 2 con la 1 por el contrario. Por el opuesto, ¿no? Entonces sería 1 por menos 2, más 2, 0, 0 por menos 2, 0, más 7, 7, 0 por menos 2, 0, más 0, 0, 3 por menos 2, menos 6, más 6, 0. Hasta aquí. Ahí está bien, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok, listo. Hagamos otra operación, busquemos otro equivalente. Ya, ahora quiero eliminar este 7. ¿Qué operación voy a hacer? Adición en la 4 con la 1. Vamos a adicionar a la fila 4 la número 1. Entonces, 1 por menos 7, más 7, 0. 0 por menos 7, 0, más 3, 3. 0 por menos 7, 0, más 1, 1. 3 por menos 7, menos 21. Menos 21 más 5, menos 26. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok, listo. Entonces, miren, ya yo tengo una fila que solamente tiene un elemento distinto de 0. Entonces me conviene pues sacar mi determinante a través de esta primera columna, ¿no? Entonces voy a copiar de acá mi determinante, también entonces voy a sacar la determinante de A. La determinante de A va a ser 1 que multiplica el cofactor 1,1, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es calcular este cofactor. Para calcular este cofactor, lo primero que tengo que hacer es calcular mi menor, ¿no? Entonces el menor va a ser eliminar la fila número 1 por la columna número 1. ¿Ok? Esa va a ser mi matriz resultante. Ok, vamos a copiar. Entonces, mi menor acá. Voy a eliminar esta columna. Y voy a eliminar esta fila, ¿no? A ver, vamos a ver. Me queda 700, 630, 31 menos 26. Entonces acá yo tengo mi menor siempre buscando, siempre colocando la notación formal. Entonces tengo mi menor 1,1. Listo. Y voy a calcular su determinante. ¿Cuánto sería su determinante de esta matriz? Si... 3 por 7 por menos 26, ingeniero. Okay. O sea, ¿Cuánto es eso? 7 por 3 por menos 26. ¿Cuánto es? 46. Menos 7 546. por 3, 21 por 26 menos 546, ¿no? Miren, Sí. ya ustedes han observado que tenemos una triangular, pues, inferior, ¿no? Y ocupando el método de la triangular inferior, nosotros podríamos calcular directamente su determinante, ¿no? La determinante de una triangular superior o inferior, pues, es multiplicar los elementos de su diagonal principal. Listo. Entonces ahora vamos a calcular mi cofactor. ¿Sí? Entonces, calculemos mi cofactor. Y esto va a ser igual a este de acá. Menos 1 elevado a 2, que multiplica a mi menor, que es menos 546. Menos por menos, esto es igual a menos 546, ¿no? Ok, entonces ya tenemos el cofactor. El cofactor es menos 546 y nos vamos a calcular
mi determinante, ¿no? Menos 546 y el resultado va a ser menos 546, ¿sí? Que era el mismo resultado que teníamos acá, ¿ok? ¿Sí? Por si acaso, por si se perdieron, este mismo resultado, ¿no? Habíamos calculado, ¿ok? ¿Qué hemos hecho? Hemos agarrado mi matriz original, hemos aplicado operaciones elementales, de tal manera que hemos conseguido tener una columna con la mayor cantidad de cero, y hemos aplicado la función determinante sobre esa columna que tenemos acá. Entonces, y hemos hecho los cálculos, ¿no? Menor, cofactor y multiplicación. ¿Ok? Listo. ¿Está fácil? Sí, ingeniera. Ok. ¿Para qué nos sirve también el método de Laplace? ¿Ya? Entonces, como ven, ya nosotros estamos combinando la mayor cantidad de métodos. Entonces, a través del método de Laplace, nosotros podemos encontrar la inversa de una matriz. Recordemos que cuando nosotros estábamos estudiando la primera unidad, hemos aprendido un método para encontrar la inversa, ¿no? Que era mi matriz original, la ampliábamos con la matriz identidad. Hacíamos operaciones elementales de tal manera que a la izquierda, donde estaba mi matriz original, se convertía en la matriz identidad, y a la derecha, pues el resultante era mi matriz inversa, ¿no? Utilizando el método de Laplace, nosotros también podemos encontrar la inversa de una matriz. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por si acaso esto está dentro de su tarea, ahora vamos a calcular la inversa de una matriz. ¿Qué me dice la inversa de una matriz? Me dice, una matriz cuadrada A es inversible, tiene inversa, sí, solo sí, su determinante es distinto de cero. ¿Ya? Entonces, todas aquellas matrices cuya determinante son distintos de cero son matrices no singulares, es decir, tienen inversa. Entonces aquí está la primera condición. Cuando yo les pida a ustedes calcular la inversa de una matriz, antes de empezar a hacer todas las operaciones indistintamente del método que ocupen, ustedes tienen que calcular su determinante. Y si la determinante es distinto de cero, esa matriz tiene inversa y ya pueden aplicar cualquiera de los métodos. ¿Ya? Entonces, eso me dice el teorema. Una matriz es inversible si la determinante es distinto de cero. ¿Ok? Acá tengo, ¿cuál es la fórmula? La fórmula para calcular la inversa de una matriz es 1 sobre el determinante de A que multiplica a la adjunta de A. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber qué es la matriz adjunta. Por si acaso, la determinante de esta matriz en la anterior clase la hemos calculado por triangular superior, si no me equivoco, y su determinante, si no me equivoco, salía 165. ¿Ya? 165. En la anterior clase, en este caso vamos a calcularla por Laplace. ¿Por qué? Porque para calcular la matriz inversa vamos a necesitar todos los menores y todos los cofactores. Más que todo, todos los cofactores. Y entonces, calculemos el menor 1,2 y calculemos su cofactor. ¿Ya? Entonces, calculemos mi menor 1,3 y calculemos su cofactor. Hasta aquí no hay dónde perderse. Ya saben, calcular los menores y los cofactores. Calculemos su determinante por cualquiera de las filas o columnas, pues hemos calculado su determinante y su determinante es 165. Miren, yo la calculé de distintas maneras, ¿ya? 165 es distinto de 0, pues esta matriz tiene inversa. ¿Ya? Ya hemos calculado la determinante, hemos verificado la condición. Ahora vamos a hacer los pasos necesarios. ¿Ok? Entonces, acá hemos calculado nuestra tablita.
el cálculo de los menores y de los cofactores de esa matriz. Esa es una matriz de orden 3, ¿no? Entonces, mi cofactor 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Acá tenemos el cálculo de los menores y de los cofactores. Ese es mi primer paso. Calcular todos los menores y los cofactores. El segundo paso es calcular la matriz de cofactores, ¿sí? Todos estos cofactores que nosotros tenemos acá, pues lo colocamos como una matriz, miren, menos 60, 15 y 30, ¿no? Corresponden a mi primera fila. Aquí vamos a copiarlo para que ustedes puedan ver. Estamos formando lo que es la matriz de cofactor. Entonces, vamos a cortar. Y esta es mi matriz de cofactor. Miren, entonces acá tengo menos 60, 15, 30. La segunda fila 29, menos 10, 2. Y la tercera fila 39, 15, menos 3. ¿Se entiende lo que es la matriz de cofactor? ¿Se entiende cómo formamos esta matriz? Sí, ingeniera, se entendió. Ok, entonces colocamos cada cofactor en su ubicación, ¿no ves? Entonces eso es lo que hemos hecho. Ese es el segundo paso. Entonces el segundo paso es encontrar la matriz de cofactores. ¿Y cuál es nuestro tercer paso? Nuestro tercer paso ya es calcular la matriz adjunta. ¿Qué es la matriz adjunta que nosotros la vamos a llamar P sub T? Es la traspuesta de la matriz de cofactores. Una vez que nosotros hemos encontrado la matriz de cofactores, encontramos la matriz adjunta. Esto que fila se vuelve columna, mi segunda fila se vuelve mi segunda columna y mi tercera fila se vuelve mi tercera columna. ¿Sí? Entonces, esa es la matriz adjunta. La traspuesta de la matriz de cofactores. ¿Qué es la matriz traspuesta? Todo lo que fila convertir en columna. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. Nada. Listo. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho todos esos pasos, nos vamos a aplicar el teorema. Y el teorema me dice que se calcula la matriz inversa a partir de una matriz adjunta. Es decir, acá tengo la inversa, va a ser igual a 1, que multiplica a la determinante de A por la adjunta de A. Entonces la matriz inversa, ya sabemos que la determinante de A era 165, ¿no? 1 sobre 165 multiplicado por esta matriz de acá, ¿no? Esta matriz de acá. Entonces, acá tenemos la operación de un escalar por una matriz, y ustedes saben que el resultado va a ser otra matriz, y va a ser multiplicar cada uno de los elementos por ese escalar, ¿no? Entonces, estamos haciendo y estamos simplificando, ¿no? Aquí tendríamos menos 60 sobre 165, simplificamos, menos 29 sobre 165, 39 sobre 165, 15 sobre 165, simplificamos para trabajar con números pequeñitos, menos 10 sobre 165, y acá tenemos nuestra matriz inversa. ¿Ya? Entonces, esa es la inversa de la matriz. Pregunta. Ninguna, ingeniera. Ok, entonces, para saber si nosotros hemos hecho bien nuestros cálculos, ¿ya? Porque donde nos equivocamos en la suma, en la resta o poner el signo menos, lo que tenemos que hacer pues es verificar, ¿no? Que esta sea mi matriz inversa. ¿Cómo verificamos? Como verificábamos en matrices, ¿no? Si nosotros hacemos la multiplicación de A por su inversa, el resultado tiene que ser la matriz identidad. Entonces, de entrada A, multiplicado por la inversa, y si el resultado es la matriz identidad, pues hemos hecho bien los cálculos, ¿ya? De esa manera nosotros nos aseguramos pues que
que la pregunta del examen esté bien respondida, ¿no? ¿Ok? Siempre hemos hecho esa verificación. Esta es otra forma de calcular la matriz inversa. Entonces, va a depender de ustedes. Cuando yo tome el examen, yo los dejo libres. Si ustedes quieren utilizar Laplace o quieren utilizar la matriz ampliada, ¿ya? Ahora es importante saber, digamos, si A es invertible, entonces el determinante de esa matriz inversa, de esta matriz inversa, va a ser igual a 1 sobre A. Ya saben ustedes que el determinante de A era 165. ¿Y cuál es el determinante de su inversa? Por el corolario es 1 sobre A. 1 sobre 165. Entonces, si yo les pido calcular el determinante de su inversa, pues no es a que ustedes se pongan a hacer de nuevo todo el método, ¿no? Lo que tienen que aplicar es la formulita. Entonces, la determinante de la inversa de una matriz es 1 sobre la inversa. Sabiendo las propiedades, muchas veces nos evitamos mucho trabajo. ¿Ya? Bueno, voy a dejar de compartir y nos vamos a la parte práctica. Ingeniera, en el parcial no va a haber uno de orden 5, ¿no? O tal vez. No, trabajamos hasta 4. Hasta 4, ¿ya? Ok, se supone ya 5 alumnos han respondido el primer taller, el segundo taller, ¿ya? Y la fecha de entrega era hasta el domingo, si no me equivoco. Ahora vamos a subir el tercer taller. Bueno, esto ya lo voy a sacar. Este es el práctico número 6, como esto ya está hecho. Verificar. Almuerzo, domingo. Y vamos acá. Entonces vamos a calcular acá. Listo. Bueno, este va a ser nuestro tercer taller. Entonces, de estas 3 matrices con las que venimos trabajando, quiero que encuentren todos sus menores y todos sus cofactores. ¿Ya? De estas 3. Y sobre esas... Y sobre vamos esa... a presentar con el otro. Un momentito, no. Esta es otra tarea. Otra tarea. Yo la pensaba subir en una sola, pero como ya hay 5 alumnos que me han respondido, lo voy a subir como una práctica 6. ¿Ya? Pero, entonces, que lo vuelvan a subir. No. Ya ellos cumplieron, ya ellos avanzaron antes. Entonces, dividan ustedes. Este va a ser el práctico 6. Sacan los menores y los cofactores de las 3 matrices, ¿ya? Sobre esas 3 matrices, esa es la primera parte, esa es la 3.1. Luego calculan su determinante, ya sea por cualquier fila o columna. Ustedes si quieren pueden hacer operaciones elementales, no sé. Y el cuarto taller van a calcular la matriz inversa. ¿Ya? Miren, estoy colocando la misma y bueno, acá vamos a colocar la matriz inversa de esta más. Ok, entonces van a calcular la matriz inversa aplicando Laplace y van a verificar. ¿Ya? Todo este práctico lo van a presentar para el jueves 4 de mayo. Ya, para el domingo tienen que subir la práctica número 5 y la práctica número 6 para el jueves 4 de mayo. Tienen que hacerlo ya, jóvenes, porque eso es parte de su examen. ¿Listo? Entonces, a medida que ustedes van practicando, solamente van a necesitar leer un poco de teoría, que después ya en la última lección yo voy a poner teoría y ya no necesitan estudiar para su examen. ¿Ok? Estoy habilitando las 2 clases. Estoy colocando esta tarea. Y bueno, nos veríamos el día martes, ¿ya?
el día martes terminamos ya la tercera unidad con la parte del sistema de ecuaciones. Vamos a aplicar los mismos ejercicios que hicimos en sistema de ecuaciones, pero ahora aplicando la regla de Kramer. Sí, o sea, otro método para poder solucionar sistemas de ecuaciones. Y con eso estaríamos terminando el martes todo lo que es esta unidad. ¿Para cuándo fijamos el examen? ¿El primer parcial? Para el 12 de mayo. Para el 12 de mayo. Ya, entonces, yo estaría terminando el martes 5, el jueves empiezo vectores, el martes sigo con vectores, no estoy mal. El martes es 3, el 3 estoy terminando esta unidad, el jueves empiezo vectores, el 10 sigo con vectores y el jueves ya tomamos el primer examen parcial, ¿no? Jueves 12. Ok, está bien. Listo, vamos a descansar, que tengan un buen feriado, ¿ya? Ahí les dejo unos cuantos ejercicios para que se diviertan. Listo, ingeniero. Bueno, chao, chao. Ya, hasta luego. Que les Hasta vaya luego, bien. Inge.